Hola, buenas. Les habla Keiner Marín de la Escuela Escasien de la modalidad Contabilidad. Hoy vamos a hablarles sobre la historia de la partida doble, su fundamentación y la ecuación patrimonial. La contabilidad por partida doble no es solo una de las más antiguas y fundamentales técnicas comerciales que existen, como una técnica destinada a capturar transacciones económicas llevadas a cabo por organizaciones privadas o públicas que constituyen la base para dos formas de representación más importantes usadas para describir dichas organizaciones. Un dato interesante de la partida doble es la técnica que tiene por más de 700 años de antigüedad, o sea, es bastante antigua esta técnica que utiliza, ¿no? Que básicamente consiste en registrar la suma de una transacción, donde se hacen anotaciones en dos cuentas, en la columna de los activos y en la columna de los débitos, de modo que la suma de los débitos es exactamente igual que la suma de los activos, es como una balanza que siempre debe estar alineada. Y el fundamento de la partida doble es muy simple, solo se basa en que toda transacción u operación financiera existe un origen de los recursos y una aplicación de esos mismos recursos, lo que significa que toda transacción o todo registro tienen dos efectos en los estados financieros. Seguimos con lo que es la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la piedra angular de la contabilidad en su versión actual, si bien su concepción fue formulada hace más de 5 siglos, aunque si nos ponemos a pensar fue hace muchísimo tiempo, y es como algo increíble cómo se ha venido desarrollando todo esto en esta área. Aunque Pacioli es el primer autor del libro que trataba de la contabilidad al principio de la partida doble, aunque existieron otros autores, el que más influyó fue este señor. Gracias a eso alcanzó la mayor difusión gracias a la imprenta. La idea de la partida doble básicamente es solucionar un problema de las registraciones contables antiguas, que es la ausencia de control de integridad de las operaciones. Así que cada operación debe tener dos componentes. O sea, la ecuación patrimonial en parte de la idea de que en un momento dado, un individuo o una empresa tienen en su poder determinados bienes. A este conjunto lo podemos llamar activos, es lo que le pertenece a cada quien. Sin embargo, es bastante probable que para adquirir haya debido de tomar créditos, es decir, ha debitado. Pues prácticamente es contraer deudas, algo así, más sencillo. Al conjunto de esta área se le denominaba pasivo. Es de esperar que el total del activo siempre resulte superior al del pasivo. La diferencia entre ambos constituye el patrimonio neto, es decir, el verdadero patrimonio de alguien, ya sea una persona física o jurídica, es el neto entre sus bienes y lo que debe. Un ejemplo claro de al principio de la ecuación patrimonial, que es que la podemos representar como se muestran en estas imágenes. El activo, igual que pasivo, más el patrimonio. Así básicamente podemos representar la ecuación patrimonial. Porque, o sea, si alguien tiene unos activos, básicamente siempre que vamos a adquirir un activo, como cuando iniciamos un negocio, generamos deuda. O sea, como que acreditamos. Y ahí es donde se evidencia la ecuación patrimonial. Como bien sabemos, la ecuación patrimonial se divide en tres, que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Los activos representan los bienes y los derechos de la empresa. El pasivo básicamente es representar las deudas de la empresa con terceros, como lo es el caso de los proveedores. Y el patrimonio, que vendría siendo las deudas de la empresa con los socios. Este lo podemos llamar aportes sociales, es el mismo. Muchas gracias. Cordial saludo. Me presento, mi nombre es Cindy Patricia Vanella Enrique, identificada con cédula de ciudadanía 100055525. Hoy vengo a hablar de la tarea número 5, consolidación, partida doble y ecuación patrimonial. Vengo a hablarles de los activos. Los activos son los bienes y recursos que posee una empresa y que puede utilizar para redimir y obtener algún futuro beneficio económico, como por ejemplo las inversiones, los deudores, los inventarios, las propiedades y plantas y equipos, entre otros. También hablaremos de los pasivos, que representan las obligaciones contraídas por una empresa a lo largo del desarrollo de una actividad, las cuales están obligadas a pagar en dinero, bienes o servicios, como por ejemplo obligaciones financieras, los proveedores, cuentas por pagar, los impuestos y gravamen, las obligaciones laborales, los diferidos, entre otros. También hablaremos hoy de los patrimonios, el cual es el resultado de la suma de todos los activos menos los pasivos que posee una empresa. Eso que posee los socios o personas que es dueña de la
empresa. Ejemplo, los aportes a accionistas, socios o propietarios, superávit, reservas, revalorización de patrimonio, dividendos y resultado de ejercicio. También hablaremos de ingresos. Son incrementos en el beneficio económico generado a lo largo de un periodo. Estos ingresos incluyen tanto los ingresos de actividades ordinarias como a las ganancias, como por ejemplo venta de bienes, prestaciones de servicio, intereses, regalías, dividendos, entre otros. También hablaremos de los gastos, que es la disminución en los beneficios económicos generados a lo largo del periodo, en forma de salida de valor de los activos o bienes por el aumento de los pasivos, que dan como resultado disminución en el patrimonio, como por ejemplo gastos de administración, gastos de venta, gastos de operacionales, impuesto de renta y complementarios, pérdida, entre otros. Muchas gracias.